Cordial saludo a la familia de la propiedad horizontal en Colombia. Una vez más les saluda el profesor Francisco Medina. Dios les bendiga. Aquí como siempre cumpliendo la tarea y aclarando dudas, inquietudes, dando respuesta a los diferentes interrogantes y preguntas que nos plantean nuestros amables seguidores de nuestro canal de YouTube, que es Vivir en Propiedad Horizontal. Bien. Hoy nos vamos a referir a un tema bastante importante, bastante interesante y que por supuesto ha generado pues en algunos casos controversia, debate, desacuerdos, por diferentes opiniones, por diferentes conceptos. Pero bueno, yo voy a tratar de aterrizar el tema en la siguiente razón. Yo subí hace unos días, un tiempo atrás, un video donde hablaba de la extralimitación de funciones por parte del Consejo de Administración. Y he tenido importante participación y importante reacción al respecto de nuestros amables seguidores y suscriptores. Entre esos alguien que pues me ha escrito ahí en el canal, y su participación iba orientada a que pues no ser pues tan radical, y así lo interpreté yo, pues que no ser tan duro con los consejeros. Eh, no soy duro con los consejeros, simplemente digo lo que la ley y seguramente el reglamento debe establecer de cada copropiedad. Pero me reafirmo en la ley y cuál es el papel tan pero tan importante del Consejo de Administración al interior de la copropiedad, al interior de la persona jurídica. ¿Cuál es su rol, cuál es su competencia, su facultad y sobre todo sus funciones, que deben estar muy claras y muy precisas en el reglamento de la propiedad horizontal? Entonces, como lamentablemente, y hay que decirlo, lamentablemente hemos tenido unas malas experiencias, al respecto de la función, desarrollo de la gestión administrativa por parte de algunos administradores que se han portado muy mal con la profesión, y que no administran bien. En el peor de los casos no administran, pero en mucho más peor de los casos juegan con el patrimonio de las comunidades, el patrimonio de las familias de la propiedad horizontal. Y por ese hecho, obviamente, y hay que entenderlos, las comunidades han tomado algunas decisiones que, si bien es cierto, algunas decisiones son acertadas, otras decisiones son equivocadas. Y entonces se han tomado algunas medidas para generar muchísimo más control a la gestión administrativa, es decir, para controlar al administrador. Y entonces esas decisiones, en el afán de asegurar el patrimonio, de proteger el dinero, de proteger los recursos, de proteger todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la persona jurídica y de toda la comunidad, entonces se han tomado unas acciones por parte de los consejos, algunas muy buenas, por supuesto, otras que más bien han generado mucho conflicto, y otras, en el peor de los casos, que los han metido en problemas incluso de responsabilidad civil, y en el peor de los casos, penal. Entonces voy a tratar de empezar por lo siguiente, después de esta larga introducción, pero es que vale la pena plantearlo así. Y es referirnos a lo que dice el artículo 55 de la ley 675 del 2001. Y es en el sentido de que las funciones del Consejo de Administración, ¿para qué y por qué se tiene un Consejo de Administración? Pues lo primero que hay que pensar es que el legislador, a través de la ley 675, deja esa figura de Consejo de Administración
Porque la asamblea como máximo órgano, que es la primera que ejerce veeduría y controla la gestión administrativa, pues no lo puede hacer por su gran dimensión, no lo puede hacer. Entonces el legislador prevé esto y dice que tengan un órgano más reducido, representantes de la Asamblea General de Propietarios, y que ellos hagan ese primer control, esa primera veeduría y control a la gestión administrativa, es decir, controlar al administrador. Y magnífico, interesante. De hecho, es uno de los órganos muy importantes al interior de la copropiedad, del Consejo de Administración. Y entonces, ¿cuál es la tarea de ellos? La función la dejó el legislador a través de la ley 675 del 2001 en su artículo 55. Y el Consejo de Administración tomará las determinaciones a que haya lugar para que la persona jurídica cumpla sus objetivos. Las determinaciones para que la persona jurídica cumpla sus objetivos. Entonces ahí uno dice, las determinaciones dentro del control, la veeduría y el control que ejerce el Consejo de Administración, que unos lo hacen maravillosamente y hacen equipo con el administrador. Dentro de esa veeduría y ese control logran entrelazarse de tal manera que fortalecen un buen equipo de trabajo. Entonces, esa veeduría y ese control les permite a ellos tomar las determinaciones a que haya lugar para que la persona jurídica cumpla sus objetivos, pero esas determinaciones son dentro de la veeduría y el control, es decir, dentro de la competencia y facultad de ellos. Y por supuesto sus funciones, que ¿dónde están las funciones? Además de la que ya le dio la ley en el artículo 55, pues las que le otorga la Asamblea General de Propietarios a través del reglamento de la propiedad horizontal. Allí deben estar claras las funciones del Consejo de Administración en el entendido que es el representante de la Asamblea General de Propietarios y que ejerce veeduría y controla la gestión administrativa. O sea que las funciones son de veeduría y control, no de representación legal, no de conservación, no de representación, no de recaudo y mucho menos administrativas. Les invito a que miren el artículo 51 de la ley 675, que allí en su preámbulo el artículo 51 establece las facultades del administrador, que no pueden ser usurpadas ni pueden ser invadidas por ninguna otra clase de órgano al interior de la copropiedad. Son inherentes y son precisamente facultades del representante legal administrador, gerente administrativo. Eso hay que tenerlo muy claro y muy preciso. Por otro lado, es el ordenador del gasto. Es el único autorizado al interior de la persona jurídica para hacer recaudo. Y como es el representante legal, es quien contrata. Y como es el representante legal, es quien hace el recaudo, pues es quien hace los desembolsos. Pare de contar, así es, así funciona. Y es más, para eso se le contrata. Pero claro, el señor gerente administrativo, representante legal, tiene que tener claro que por ley lo controlan, le hacen veeduría y controla su gestión. A que no se vaya a ir por las ramitas, a que no se vaya a ir por otro lado, ni mucho menos vaya a jugar con los recursos de la persona jurídica para lo cual fue contratado, para conservar, preservar y valorizar las áreas comunes. Para eso fue contratado el gerente administrativo. Y le hacen veeduría y control y no tiene por qué ponerse de mal genio, ni oponerse, ni negarse, ni ser la rueda el palo en la rueda,
para los consejeros que le hacen veeduría y control, porque lo debe aceptar, que le hacen veeduría y control. Y como le acepta que le hacen veeduría y control, seguramente su gestión, su gerencia administrativa se va a mejorar, va a tener mejores resultados. Pero a algunos administradores lamentablemente no les gusta. Los rechazan, les cierran las puertas, hasta los agreden. Los insultan. Y ojo, señor gerente, usted es un gerente. Para eso lo contrataron, porque se supone que tiene las facultades, las competencias, la experticia y el conocimiento para dirimir los conflictos, para valorizar la copropiedad y para manejar los recursos que le han puesto en sus manos para que los administre de la manera más óptima. Pero como unos se han puesto en la tarea de hacer mal la tarea, entonces por eso viene el control, y el legislador previó ese control primeramente en la Asamblea General de Propietarios, y la Asamblea General de Propietarios se apoya en un órgano muy importante que se llama Consejo de Administración. Pero ellos no pueden extralimitarse, no pueden pasar esa línea, ese límite de sus funciones y facultades. Y se tiene que respetar las facultades del representante legal y las funciones del representante legal, no solamente por supuesto las que ya están en la ley, que el legislador se las dio, sino también las que la Asamblea posiblemente considere que son necesarias para el desarrollo de la gestión administrativa y le otorga otras funciones al administrador a través del reglamento de la propiedad horizontal, y de que son de estricto y obligatorio cumplimiento por parte del administrador, y que el Consejo de Administración ejerce veeduría y control a que eso que dice el reglamento, esas funciones que dice el reglamento y la ley, se cumplan a cabalidad. Esa es la tarea del Consejo. Otra tarea importantísima: la Asamblea General de Propietarios aprueba un proyecto de presupuesto que le presenta el mismo Consejo, que previamente ya lo ha revisado. No lo aprueba, lo revisa, que se ajuste conforme a las necesidades y obligaciones adquiridas por parte de la persona jurídica, y entre Consejo y administrador le presentan ese proyecto de presupuesto a la Asamblea para que la Asamblea debata, decida y le imparta aprobación. Una vez aprobado ese proyecto de presupuesto por parte de la Asamblea General de Propietarios, siempre y cuando se ajuste al reglamento, a la ley y a la Constitución y a los intereses y necesidades que le competen a la persona jurídica, la obligación del gerente administrativo es ejecutar ese proyecto tal y como lo aprobó la Asamblea. ¿Y qué hace el Consejo de Administración? Ejercer veeduría y control que ese presupuesto se ejecute exactamente como la Asamblea General de Propietarios lo aprobó. Esa es la tarea. Entonces, lo que estoy diciendo, el uno tiene que aceptar, el gerente administrativo, el administrador, tiene que aceptar que le ejercen veeduría y control a su gestión administrativa. Y el Consejo de Administración debe aceptar que tiene un representante legal, que tiene unas funciones, unas responsabilidades, y que hay que dejarlo que gestione, que administre para poder ejercer la veeduría y el control. Porque si no se le deja ejercer, no se le deja ejecutar, no se le deja recaudar, no se le deja conservar, preservar y hacer la representación legal, entonces ¿a qué le hacen control? Mire que la cosa, cada quien tiene su tarea. Cada loro en su estaca, decía mi abuela. Pero entonces lo que nuestra amable suscriptora me comentaba es que no podría ser tan tajante porque tienen que tener algunos otros controles, ¿sí? Y yo le digo, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Miriam, creo que se llama nuestra suscriptora. Tiene toda la razón, pero sí, se pueden hacer todos los controles posibles, pero sin pasar el límite de la extralimitación y de la coadministración.
Y aquí le digo esto, si el consejo de administración es el que recauda, si el consejo de administración es el que paga, que porque un consejero tiene un token, está pagando, porque tiene un token, está manipulando un dispositivo que tiene que ver con los recursos de la copropiedad. Y si por solamente hacer un clic en un aparatico, en un dispositivo que le dan, eso es administrar. Eso es administrar. Porque tiene la última decisión de oprimir o no oprimir. Y entonces está administrando por acción o está administrando por omisión. Porque si no le hace el clic, pues no hacen el pago. Y si hace el clic, hacen el pago. O sea, ¿quién está administrando? Ese miembro del consejo. Yo siempre me he opuesto con el corazón en la mano, con respeto, con cordialidad, lo digo. Yo me he opuesto a esa forma de prestar control. Porque entonces en un momento dado yo estoy de este lado ejerciendo control como consejero, pero en un momento dado estoy de este lado de parte de la administración ejecutando un pago, o sea, estoy administrando, ¿sí? Y entonces después, ¿cómo hago control? Yo no puedo ser juez y parte, eso quiero que me lo entiendan, que me lo interpreten, espero hacerme entender. No puedo ser juez y parte, y mucho menos asumir responsabilidades que no me corresponden. Eso es una función del representante legal, para eso lo contrataron. De lo contrario, si el consejo va a hacer todas esas tareas, no desperdicien un dinero pagándole a un administrador, lo cual pues no puede ejercer la representación legal ni la administración, porque el órgano de control lo hace. El legislador no dejó esas dos figuras en la ley porque sí, porque se le ocurrió. No, cada quien tiene sus funciones, sus facultades y sus competencias dentro del rol de su cargo responsable. Entonces el otro tiene unas responsabilidades dentro de sus funciones, competencias, alcances, dentro de la veeduría y el control. Y cada quien tiene que responder desde su cargo por su tarea. Pero entonces cuando se inmiscuye, se pasa la línea de la extralimitación de funciones, se vuelve un revuelto. Y bueno, ¿y aquí quién controla? ¿Aquí quién? A ver, no, es que el consejo me mandó, como me contestan algunos administradores, y no defiendo a los administradores, sino simplemente a mí me dan esa respuesta, profe, pero no es que el consejo dio la orden de que contrataran a X o a Y. Eso no es función del consejo. Entonces, ¿para qué está usted? Usted contrata a X o a Y. ¿Y qué hace el consejo? Ejercer veeduría y control, que ese contrato se desarrolle conforme lo acordaron. Que los dineros realmente se desembolsen cuando se tienen que desembolsar. Que se haga y que se desarrolle el objeto del contrato conforme lo firmaron. Esa es la veeduría y control. Y si hay una anomalía, el consejo dice: un momentico, señor administrador, escrito o verbal, pero que lleve su trazabilidad. Mire, está haciendo mal la cosa, la tarea. Ese contrato tiene algunas irregularidades, por favor, revíselo, por favor, asesórese, pero que ese contrato lo arreglen porque nos puede perjudicar. Esa es la tarea del consejo, pero no decide a quién contrata o a quién no. ¿Sí? Mire la diferencia, ¿sí?, de ver que el contrato, que a quien se contrata cumpla con las garantías, con las necesidades y con los objetivos que pretende la persona jurídica, ¿verdad? Y cuando ya se decide contratar, o el administrador contrata a X, entonces el consejo lo que hace es ejercer veeduría y mirar que ese contrato se desarrolle y se ejecute conforme se firmó, y que realmente los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Pero no autoriza que sí paguen o que no paguen, porque eso ya es diferente, cambia la función. Pero hacerme entender, ¿bien? Porque me han consultado, y bueno, ¿y entonces qué hago cuando el consejo desautoriza hacer tal proyecto o no quiere que se haga el desembolso y entonces nos atrasamos? No, imagínense. Entonces, cada loro en su estaca, cada quien dentro de su rol y su función haciendo la tarea.
Pero vuelvo y reitero, el administrador tiene que aceptar que le hacen control. Desde la asamblea, el consejo de administración, el revisor fiscal si existe, la figura en lo residencial y por supuesto los propietarios en su derecho que tiene como propietario en su derecho de inspección. Entonces fíjese que hay que mirar realmente cómo se ejerce esa veeduría y ese control, sin necesidad de irse más allá, ¿no?, de lo que tiene que hacer dentro de la veeduría y el control, sin irse más allá, ¿no?, de su función en la veeduría y el control. Y toma las determinaciones. Un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo cómo funciona en un momento dado. Se dañó el escritorio. Por alguna razón el escritorio del administrador, ya por su vida útil, por maltrato, por lo que sea, se dañó. Y hay que disponer un recurso que a lo mejor no estaba presupuestado. O de pronto sí está presupuestado, pero miremos. Entonces el consejo de administración, o mejor, el administrador apoyado con el consejo de administración, se me dañó el escritorio, no tengo, vea, estoy trabajando muy mal, se dañaron las gavetas, el cajón no cierra, no abre, bueno, en fin, lo que haya sucedido. ¿Qué hago? ¿Lo mando a arreglar o compro uno nuevo? ¿Qué hace el consejo ahí? Determina, según los recursos, si lo arregla o compra uno nuevo. Y no da la orden, porque el consejo no da órdenes. Le sugiere al administrador: aguanta, mándelo a arreglar. Le sugerimos arreglarlo. O le sugerimos compre uno nuevo, es mejor, porque ya no vale la pena desperdiciar la plata en algo que ya no tiene arreglo. Entonces, ¿qué hace el consejo ahí? Orienta y le da dos posibilidades. Mire usted hasta dónde sí conviene mandarlo a arreglar y mándelo a arreglar. Usted considere. O si ya definitivamente ve que no tiene arreglo o que dentro de poco va a tener que volverlo a arreglar, entonces mejor sanemos de raíz y usted mire la posibilidad en comprar uno nuevo. ¿Qué está haciendo el consejo ahí? Veeduría y control. Y se está enterando de lo que está haciendo el administrador. Y el administrador le permite participar ahí porque obviamente es el ente de control y le hace una sugerencia si ya el gerente tiene una base. Decir, bueno, cualquiera de las dos que haga, ya el ente de control tiene conocimiento y me dio el aval. No aprueba, da el aval, le sugiere, le aconseja. Por eso se llama consejo, porque aconseja, sugiere, plantea, propone. ¿Verdad? Y todo eso en un equipo, en un engranaje de un equipo de trabajo, donde se entienden, donde hay cordialidad, respeto, ¿verdad? Entonces, bien interesante ahí para el ejercicio y así. Entonces ya el administrador dice, bueno, tengo las dos opciones, vamos a mirar presupuesto, vamos a mirar condiciones, garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces decido, o lo mando a arreglar o compro uno nuevo. Pero ya hubo un control previo, ¿ve? Cualquiera de las dos que decida, decidió mandarlo a arreglar, bueno, que sea una persona que tenga conocimiento, que sea serio, responsable, que dé garantías, que arregla un escritorio, que va a aguantar un tiempo más y que da garantía de ese trabajo. Listo. Que decidió comprar uno nuevo, bueno, muestre cuál conviene más por presupuesto, por dinamismo, por ergonomía, cuál conviene, la comodidad, en fin, etcétera, etcétera, y que sea bueno, que garantías, y compro nuevo. Facturación, soportes, todo de cualquiera de las dos, del arreglo o de la compra, soportes y todo bien para entregar un informe mensual al Consejo de Administración. Difícil hacer eso y se está controlando. Pero no se inmiscuyen en manejar dinero, en ser el que... No, porque no es su responsabilidad, eso lo quiero dejar bien claro y que no se inmiscuyan en lo que no les corresponde.
Pero sí también quiero dejar en claro que el señor gerente, el señor administrador debe permitir y darle los espacios y las condiciones al Consejo de Administración para que haga su trabajo, porque ellos tienen la obligación de entregarle informe a la Asamblea de su veeduría y control. Señores consejeros, en la Asamblea Ordinaria, ¿qué fue lo que ustedes hicieron durante el año que los nombramos? ¿Cómo fue la veeduría? ¿Cómo fue el control? ¿Las cosas se hicieron bien? ¿No se hicieron? Cuéntenos, señores consejeros. Así como el administrador está obligado a rendir informes frente a la Asamblea, frente a ustedes mensualmente y frente a la Asamblea, cuando haya Asamblea, ustedes también tienen una obligación de rendir informes. ¿Cómo va la gestión administrativa? ¿Cómo va la veeduría y control de parte de la Asamblea? Porque para eso los nombraron. Entonces, cada quien tiene su trabajo, sus funciones, su competencia, su alcance, y en un momento dado, como equipo, trabajan. Entonces, ni el uno agrede al uno, ni el otro al otro, sino dentro de la cordialidad y el respeto, sin pasar la línea. Respeto sus funciones, su investidura, haga su trabajo, que yo hago el mío. Pare de contar. Entonces, yo para ese caso de los tokens, como me lo decía la amable suscriptora, que alguien tenía que tener el token, yo sí digo que no sea de los consejeros, porque es que pierde la objetividad del control. ¿Cómo digo yo si paguen 1.000.000 de pesos y después voy a hacer control de algo que yo mismo autoricé? O sea, pero al fin que sí o no, o por qué lo hizo Francisco y mañana no, pero es que Francisco fue el que usted autorizó el pago. O sea, ahí hay una cosa de mirar muy puntualmente cuáles son las funciones, cuáles son los roles, las funciones, las competencias sobre todo, la facultad de cada órgano de la administración. Porque entonces para eso, entonces la asamblea no nombra ni al uno ni al otro, y la asamblea dentro de los propietarios, cada uno tiene un token y paguen. Entonces no desperdician un dinero en un administrador y tampoco tienen un consejo que ni sabe si está aquí de este lado o no sabe si está del otro lado. Entonces, es mi apreciación respetuosa, cordial, ejercen veeduría y control, y en ese sentido, pues se tiene que hacer la tarea en el tema de la toma de decisiones. Y ojo, decisiones dentro de la veeduría y control, porque la ley claramente dice determinaciones, es decir, determinar qué le conviene más a la copropiedad, y en ese sentido sugerirle al gerente, mire, nos parece que a nuestro conjunto, a nuestro edificio le conviene más que hagamos así, así, asá, de esta manera, nos ahorramos unos recursos. Sugiere, propone, plantea, y el administrador, su obligación es escucharle, porque es el ente de control, es el que representa a la Asamblea General de Propietarios. Y señores gerentes, hay que generar los espacios y las condiciones para que los señores consejeros hagan bien su tarea. Pero también debo recomendar, caso una experiencia en esta semana que pude estar en una asamblea y se encuentra uno con la sorpresa, y les quiero decir de esta manera, y así lo tengo que decir porque es que es así: el consejo no está para que defienda al administrador, independientemente de que tenga un excelente trabajo. No está para que defienda al administrador. Es para controlarlo. Es una pelea, una asamblea que se dañó porque administrador que se respete, yo toda la vida lo he hecho y los administradores que me conocen ya saben. Revisor fiscal que se respete tiene su comité de aplausos. Administrador que se respete tiene su comité de aplausos. Consejo de administración que de repente tiene su comité de aplauso. Y eso se nota cuando en la asamblea. Y así fue esta experiencia que viví hace días pasados. Hace poquito. Hace 3-4 días. Fin de semana. Un bando queriendo el cambio del administrador. Y otro bando defendiéndola, pues, que no importa insultar, no importa agredir, no importa dañar una asamblea, que no es el objetivo, con tal de defender a un administrador. El consejo no está para defender a un administrador.
está para ejercerle veeduría y control a la gestión administrativa. Que están contentos los consejeros, que está haciendo un buen trabajo. Perfecto, eso es una cosa de evaluar, hacerle seguimiento y determinar que fulano o sutano está haciendo bien la tarea y podemos continuar trabajando con él. Pero defenderlo por unos intereses marcados, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Entonces, para que lo tengan presente, ¿no? ¿Hasta dónde va el papel del consejo? Porque es que, si bien es cierto, a través del artículo 50 el legislador le dio la potestad a aquellos conjuntos residenciales que tienen consejo de administración, porque así lo dice el artículo 50, porque el numeral primero del artículo 38 es función de la asamblea nombrar y remover libremente al administrador. Pero el artículo 50 dice que cuando exista consejo de administración, este será quien nombre al administrador. Pero con criterios del bien común, con los criterios de que es un administrador que va a administrar muy bien los recursos de la copropiedad y no que va a hacerme favores a mí. Porque ahí es donde se generan la mayoría de conflictos. Porque esperan es que el administrador no le cobre intereses, no le cobre cuota de administración, o le rebaje el 50%, o le dé el parqueadero, o le dé X, o le haga tal favor. Y entonces se vuelve el amiguismo, el compadrazgo, en dos órganos, ¿no? Y entonces confunden las cosas y es cuando aparecen los conflictos. Entonces, hay que tener cuidado cómo se actúa desde un cargo, desde el otro cargo, hasta dónde va mi competencia, ¿no? Mi facultad, respetando al otro también en su investidura y en sus funciones, competencia y alcance, y todos tienen que hacer la tarea. Tienen que hacer la tarea. ¿Cómo ejerzo yo veeduría y control? Pues dejando trabajar. Porque se le evidenciaba, por ejemplo, historias que suceden en casuística, y el caso que les estoy comentando de la asamblea del fin de semana. El administrador hace caso porque tiene unos jefes, que es el consejo de administración, y jefes en un contrato de prestación de servicios. Mire los errores. Entonces eso hay que... Y lo defienden, listo, por las razones que sean. Es que hacen un buen trabajo, un excelente... Sí, ya vimos el informe, ya vimos... Usted no está para defenderlo, usted está para que le ejerza veeduría y control a la gestión administrativa. Que tiene argumentos de peso porque su gestión es buenísima y está haciendo la tarea bien. Perfecto, siga en ese control para que ese administrador siga haciendo la tarea como la viene haciendo, y en el contrario, mejorando, porque lo que es bueno se puede mejorar. Entonces de eso se trata la veeduría y el control. No es de dar órdenes, no es de quién manda más, no es ni siquiera de quién toma las decisiones. Es cada quien, como diría mi abuela, lo repito, cada loro en su estaca. Porque si no dejo hacer, no dejo ejercer, ¿cómo hago control? ¿A qué le hago control si no dejo hacer? Y señor administrador, entienda que usted ejecuta y que le hacen un control, y acéptelo, entregue los informes, dé las explicaciones, ilustre a los consejeros en la veeduría del control, y a usted le va mejor en su gerencia administrativa, le va mejor. Y aquí también hago un llamado de atención a los administradores. Dejen de irrespetar y de desconocer al consejo de administración. Porque por eso las asambleas se vuelven de otra dinámica que no corresponde a lo que el legislador planteó en el artículo 39 de la ley 675. Espero haber sido claro, preciso, con respeto, con el corazón en la mano. Así es que funcionan las cosas. Y lo digo desde la experiencia de haber sido administrador por muchos años. Y que ahora me dedico a esto, en la docencia, a asesorar, a capacitar, a instruir,
para que hagan la tarea bien. Y no estoy de favor del uno ni del otro, sino que se cumpla el reglamento y se cumpla la ley. Pero sobre todo, que se valoricen las copropiedades y que haya una muy buena convivencia pacífica, una familia entera, que esos son, todo ese grupo de familias en un conjunto hacen una familia que se llama el conjunto residencial X, Y o Z. Es una sola familia y todos trabajan por el bien común antes que perseguir cosas personales. Y hay que cumplir y llamar a que le pongamos atención a los principios orientadores de la ley. Artículo 2 de la ley 675 del 2001. Si se le para bolas a esos principios orientadores, pero no solamente se le para bolas, sino además se ejecutan y se cumplen, créanme que se logran cosas maravillosas al interior de la copropiedad. Nadie tiene el poder en la propiedad horizontal, nadie es el jefe, nadie manda, nadie da órdenes, porque esto es una función social. Que es que le pagamos y somos los jefes. No, en propiedad horizontal no hay jefaturas, no hay patrón, no hay jefe, no hay eso. Por eso es horizontal, todos en las mismas condiciones. Que hay un gerente que administra, que es un líder, que orienta, que dirige, pero sobre todo que tiene la experiencia y el conocimiento para manejar y optimizar muy bien, eficaz y eficientemente los recursos hacia valorizar las áreas comunes de una persona jurídica al cual le entregaron en sus manos para que la saque adelante. Y los otros hacen veeduría y control para que eso se cumpla. Pare de contar, así de sencillo. Hasta otra oportunidad y muchísimas gracias. Un abrazo para la familia de la propiedad horizontal. Chao, chao.